350 metros bajo la superficie del mar de Barents. La temperatura exterior, en torno a los 2 grados Celsius. La presión, 36 atmósferas. Repetía estas cifras en mi interior como un mantra, mientras mis dedos se deslizaban por la pantalla táctil, rastreando las lecturas del profundímetro. El submarino de investigación Nereida era mi hogar desde hacía 14 días. Nosotros, un equipo de 8 personas, explorábamos las fuentes hidrotermales de aguas profundas, un verdadero oasis de vida en medio del desierto helado de los mares del norte. Damir, ¿cómo están las lecturas de los sensores externos? La voz de Margarita, nuestra capitana, me sacó de mis cavilaciones. Estables, respondí, sin apartar la vista del monitor. La temperatura del agua exterior ha subido 0,3 de grado. Nos acercamos a la zona activa. Margarita Bershinina, una mujer de 40 años con el pelo corto canoso y una mirada penetrante, era una leyenda entre los oceanógrafos. 20 años de inmersiones, decenas de descubrimientos. A mí, Damir Hasanov, ingeniero hidroacústico de 32 años, me había tocado el honor de trabajar bajo su mando. Kirill, corrige el rumbo 5 grados al este, ordenó Margarita a nuestro navegante. Kirill Oberin, un siberiano taciturno de barba espesa, asintió apenas perceptiblemente y giró el timón. El resto de la tripulación estaba ocupado con sus tareas. Vitalina y Sever, nuestros biólogos, preparaban el equipo para la toma de muestras. Olga, la geóloga, anotaba algo con entusiasmo. Timur, el mecánico, revisaba los sistemas. Y Yaroslav, nuestro médico, y además, cocinero, preparaba la cena en la estrecha cocina. El Nereida es un submarino experimental de aguas profundas, la niña mimada del Instituto de Investigación Científica Ártico. Compacto, de apenas 30 metros de eslora, pero repleto de tecnología punta. Éramos la primera tripulación que lo probaba en condiciones reales de una expedición prolongada. ¡Miren!, exclamó de repente Vitalina, señalando una de las pantallas de visión exterior. ¡Es un calamar de Humboldt! ¿Aquí? ¡Increíble! Sever, su colega, se pegó a la pantalla. No puede ser, no se encuentran tan al norte. No llegué a escuchar el final de su discusión. De repente, el Nereida se estremeció, como si hubiera chocado contra un obstáculo invisible. Me lancé contra la consola. Se oyó un ensordecedor chirrido de metal, seguido de un silbido agudo. ¿Qué ocurre?, gritó Margarita, agarrándose a los pasamanos. ¡Colisión!, respondió Kirill, trabajando febrilmente con el sistema de control. Algo se interpuso en nuestro camino. No detectado por los radares. Me lancé a mi estación. Las pantallas parpadeaban en rojo, los sensores hidroacústicos mostraban valores caóticos. El casco gemía bajo la presión de la profundidad. «Vía de agua en el tercer compartimento», informó Timur, con la voz temblorosa a pesar de su habitual calma. «El sistema automático de sellado se ha activado, pero la presión está cayendo». «Cerrar las mamparas entre los compartimentos», ordenó Margarita. «Que todos se pongan los trajes de supervivencia». Me lancé a mi taquilla. Las manos me temblaban mientras sacaba el traje de inmersión de protección avanzada. Este equipo era nuestra última oportunidad en caso de despresurización. Media hora de respiración autónoma y protección contra el frío. La luz parpadeó y se apagó. Por un instante nos quedamos en la más absoluta oscuridad. Luego se encendió la iluminación de emergencia, inundando la cabina con una luz roja inquietante. «El bloque de alimentación principal se ha desconectado», constató Timur, comprobando las lecturas. Pasamos a la alimentación de reserva. «Damir, diagnóstico», me gritó Margarita, abrochándose su traje de inmersión. Volví a la consola y ejecuté una comprobación completa de los sistemas. Los resultados fueron desoladores. «Capitana, tenemos una vía de agua de aproximadamente 1 metro por 60 centímetros. El tercer compartimento está completamente inundado.
Las mamparas automáticas han funcionado, pero la estanqueidad se ha visto comprometida. El agua se filtra a los compartimentos contiguos. La hidráulica de los tanques de lastre está dañada. No podemos soltar lastre para una inmersión de emergencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Su voz era tensa, pero sorprendentemente tranquila. Hice unos cálculos rápidos. Con la velocidad actual de inundación, unas 3 horas hasta la pérdida crítica de flotabilidad. Olga soltó una palabrota en voz baja. Yaroslav palideció. Vitalina apretó con fuerza la mano de Sever. 3 horas, repitió Margarita. Eso significa que tenemos 3 horas para salvar el Nereida y nuestras vidas. ¿Pero qué podemos hacer a esta profundidad?, preguntó Yaroslav. No podemos simplemente salir nadando de aquí. Podemos subir, dijo Margarita con firmeza. Timur, ¿qué pasa con el sistema de flotación de emergencia? Dañado, respondió el mecánico, consultando los datos. Pero si podemos desconectar manualmente los tanques de lastre dañados y reiniciar los motores auxiliares. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, asintió la capitana. Kirill, tú y Timur vais a la sala de máquinas. Olga, Vitalina y Sever, revisen las reservas de oxígeno y preparen los equipos de respiración de emergencia. Yaroslav, el botiquín, es posible que necesitemos asistencia médica. Damir, tú conmigo. Tenemos que intentar contactar con la superficie. Seguí a Margarita hasta el panel de comunicaciones. Nuestro sonar de emergencia era nuestra única esperanza para enviar una señal de socorro. Pero, ¿funcionaría a esa profundidad? Si pudiéramos ascender al menos 100 metros, la comunicación podría restablecerse, dijo Margarita, como si leyera mis pensamientos. Asentí y activé el protocolo de comunicación de emergencia. Enviar una señal de auxilio a ciegas, con la esperanza de que al menos algunos datos atravesaran la masa de agua. Margarita, dije en voz baja cuando los demás se dispersaron para cumplir con sus tareas. ¿Qué pudo haber causado la colisión? Los radares no mostraban nada. Ella me miró fijamente durante un largo rato. No lo sé, Damir, pero ahora eso no importa. Solo importa una cosa: sobrevivir. En ese momento, el sumergible volvió a sacudirse, inclinándose hacia estribor. En lo profundo del casco se oyó un crujido ominoso. La presión está aumentando, susurré, mirando los indicadores. Estamos perdiendo integridad estructural. Entonces tenemos que actuar más rápido, replicó Margarita y encendió el intercomunicador. Atención a todos. Tenemos menos tiempo del que pensábamos. Trabajemos rápido, pero sin pánico. Saldremos de aquí, juntos. Miré por el ojo de buey. Tras el grueso cristal solo había una negrura impenetrable, un abismo listo para engullirnos. 350 metros hasta la superficie. 350 metros entre la vida y la muerte. El tiempo, en una situación de emergencia, transcurre de forma diferente. Los minutos se estiran como horas, y las horas se comprimen en segundos. Solo habían transcurrido 20 minutos desde la colisión, pero parecía una eternidad. Damir, ayúdame con esto, me llamó Timur desde la sala de máquinas. Me abrí paso por el estrecho pasillo, intentando mantener el equilibrio. El Nereida ahora tenía una escora permanente de 5 grados a estribor. La sala de máquinas me recibió con calor y olor a metal recalentado. Timur, un hombre pequeño y robusto con las manos siempre manchadas, estaba trasteando con un panel de distribución. Toma, me tendió unos guantes aislantes. Tenemos que puentear el circuito de alimentación principal para arrancar los motores auxiliares, sin pasar por los sistemas dañados. Me puse los guantes y me coloqué a su lado. El trabajo era peligroso. Un contacto incorrecto y podríamos electrocutarnos, pero no había otra opción. ¿Listo?, preguntó Timur. A la de 3 desconectas el fusible, yo cambio rápidamente el esquema, y tú lo vuelves a conectar inmediatamente. 1, 2, 3. Tiré bruscamente de la palanca. Timur cambió varios contactos a una velocidad increíble.
Volví a colocar la palanca en su posición original. Por un instante todo se detuvo, luego el panel revivió y se encendieron los indicadores. ¡Hecho!, exhaló Timur. Ahora tenemos que arrancar los motores. Kirill, que trabajaba junto a la pared del fondo con el sistema hidráulico, levantó el pulgar. Casi he terminado con el circuito alternativo para los tanques de lastre. 5 minutos más. De repente, el intercomunicador crepitó y la voz de Margarita llenó la sala. Atención a todos. Hemos recibido respuesta a nuestra señal de socorro. El buque de salvamento Poliarnik se dirige hacia nosotros, pero no llegará hasta dentro de 6 horas. 6 horas. Teníamos 3 horas antes de la inundación completa. Necesitamos ascender al menos 100 metros, continuó Margarita. Allí podremos establecer una comunicación estable y esperar la ayuda. Intercambié una mirada con Timur. Él asintió comprensivamente. La tarea se estaba complicando. Vuelve a la cabina, dijo. Kirill y yo terminaremos aquí. Tienes que estar en tu puesto cuando empecemos a ascender. Me apresuré a regresar. De camino eché un vistazo al compartimento de la tripulación, donde Olga, Vitalina y Sever estaban preparando el equipo de rescate. Revisaban metódicamente cada respirador, cada traje de supervivencia. ¿Qué tal?, pregunté. 6 equipos completamente operativos, respondió Olga sin dejar de trabajar. 2 resultaron dañados durante la colisión. 6 equipos para 8 personas. Asentí y seguí adelante, tratando de no pensar en lo que eso podría significar. En la cabina, Margarita estaba inclinada sobre la carta de navegación, y Yaroslav colocaba los medicamentos. Ah, Damir. Margarita levantó la cabeza. ¿Qué tal en la sala de máquinas? Timur y Kirill casi han terminado. Pronto podremos arrancar los motores. Bien, señaló la carta. Mira, estamos aquí, a una profundidad de 350 metros. Necesitamos ascender al menos hasta aquí, a 250 metros, para tener alguna posibilidad de esperar a los rescatistas. Pero hay un problema. Me incliné más cerca. En el mapa había marcada una cresta submarina. No podemos ascender verticalmente, continuó Margarita. Primero tendremos que movernos horizontalmente alrededor de 1 kilómetro, rodeando este saliente, y solo entonces comenzar a ascender. Con los motores dañados no será fácil, observé. No hay otra manera, dijo con firmeza. De repente, el barco se sacudió con más fuerza de lo habitual. Se oyó un sonido de agua corriendo. ¡Mierda!, maldijo Yaroslav, agarrándose a la mesa. ¿Qué ha sido eso? Corrí al panel de control. El mamparo entre el tercer y cuarto compartimentos no aguanta. Entra agua en el cuarto compartimento. ¡Evacuar el cuarto compartimento!, ordenó Margarita al micrófono del intercomunicador. Que todos se reúnan inmediatamente en la cabina. 1 minuto después, todo el equipo estaba reunido. Rostros tensos, ojos llenos de preocupación. La situación empeora, empezó Margarita sin preámbulos. El tercer compartimento está completamente inundado, el cuarto se está inundando. Tenemos que actuar de inmediato. Timur, ¿los motores están listos? Sí, capitana. La potencia es de alrededor del 40% de lo normal, pero debería ser suficiente. Kirill, ¿el sistema de lastre? Parcialmente operativo. Podremos controlar la flotabilidad, pero no con precisión. Margarita asintió. Entonces empecemos. Damir, vigila constantemente la integridad del casco. Yaroslav, prepárate para prestar ayuda si es necesario. El resto, a sus puestos. Timur y Kirill regresaron a la sala de máquinas. Vitalina se sentó ante el panel de control de los sensores externos, Sever a la radio. Olga ayudaba a Margarita con la navegación. Arranque de motores en 3, 2, 1. Resonó la voz de Timur desde el altavoz. Se oyó un rugido grave y el Nereida se estremeció ligeramente. Los motores se pusieron en marcha. Mantenemos rumbo 270, ordenó Margarita. Velocidad, 2 décimas de la máxima.
Observaba atentamente las lecturas de los sensores. El casco crujía bajo la presión, pero por ahora aguantaba. Avanzábamos lentamente, sorteando la cordillera submarina. ¿Qué crees que fue?, me preguntó Vitalina en voz baja cuando nos encontramos juntos por un instante. ¿Qué cosa? Con lo que chocamos. Kirill dice que los radares estaban limpios. Me encogí de hombros. Quizás un fragmento de un barco hundido, o un contenedor metálico. En estas aguas se ha hundido mucho en los últimos 100 años. Ella negó con la cabeza. Vi algo, justo antes de la colisión. Algo vivo. Grande. ¿Una ballena? Aventuré. No. Frunció el ceño. La forma era extraña. Y se movía. De forma antinatural. Nuestra conversación se vio interrumpida por un nuevo golpe. Esta vez, el Nereida se escoró aún más. «Fallo del motor de estribor», informó Timur por el intercomunicador. «Cambiamos al de babor». «Damir, estado del casco», gritó Margarita. Comprobé rápidamente las lecturas. «Integridad en estado crítico. La presión en el cuarto compartimento está aumentando». «Cerrad todas las escotillas estancas», ordenó. «Todos a los trajes de inmersión, inmediatamente». Nos pusimos febrilmente los trajes protectores. Ayudé a Olga a sujetar el casco. Ella me ayudó a comprobar la estanqueidad. En 2 minutos, todos estábamos listos. «Timur, Kirill, volved a la cabina», ordenó Margarita. «La sala de máquinas podría ser la siguiente en inundarse». Apenas tuvieron tiempo de llegar a nosotros cuando se oyó un crujido ensordecedor. El barco se escoró violentamente y oí el siniestro rugido del agua irrumpiendo en el compartimento contiguo. «¡La escotilla no ha aguantado!», gritó Timur. «El cuarto compartimento está completamente inundado, el agua está entrando en el quinto». «Que todos se sujeten». Margarita activó el sistema de control de emergencia. «Iniciamos un ascenso de emergencia». El Nereida tembló, luchando contra la presión de las profundidades. La proa se levantó lentamente. Empezamos a subir. Profundidad 340 metros. 335. Contaba Sever, vigilando el profundímetro. Velocidad de ascenso. 0,4 metros por segundo. Informé. Demasiado lento, capitana. No podemos sacar más, respondió Margarita. A esta velocidad necesitaremos unos 15 minutos para llegar a una profundidad segura. «No tenemos 15 minutos», exclamó Yaroslav. «El agua está entrando demasiado rápido». Eché un vistazo al monitor. El quinto compartimento se llenaba de agua. El sexto sería el siguiente. Detrás, la cabina, nuestro último refugio. «Capitana», me volví hacia Margarita. «Tengo una idea. Si soltamos todo el equipo y los suministros innecesarios». «Ya había pensado en eso», asintió ella. «Kirill, Timur, abrid las escotillas de emergencia en los compartimentos inundados. Desechad todo lo que podáis». Se apresuraron a cumplir la orden. A los pocos minutos regresaron, jadeando. «Soltamos alrededor de 1 tonelada de carga», informó Kirill. «No pudimos más. El agua llega demasiado rápido». «Profundidad 310 metros», informó Sever. «La velocidad de ascenso ha aumentado a 0,6 metros por segundo». «Aún no es suficiente», murmuró Margarita. «Necesitamos algo más». En ese momento, el barco volvió a temblar. La luz parpadeó y se apagó, dejándonos en completa oscuridad. Al segundo, se encendió la iluminación de emergencia. «Fallo total del sistema eléctrico», constató Timur. «Estamos con la energía de emergencia. Nos quedan 30 minutos como máximo. 30 minutos de energía. 15 minutos hasta una profundidad segura. Y no se sabe cuánto tiempo hasta la inundación total». «Damir». Margarita me puso una mano en el hombro. «Eres nuestro especialista en acústica. Intenta enviar una señal de socorro hidroacústica.
Quizás haya otros barcos cerca. Asentí y corrí a mi estación. Era nuestra última oportunidad. Ajusté el hidrófono a la frecuencia de emergencia y envié una serie de impulsos, el código de socorro universal en acústica marina. Señal enviada, dije. Ahora solo podemos esperar. Margarita recorrió con la mirada a la tripulación. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Ahora permanezcamos juntos y no nos rindamos. El Nereida todavía dará guerra. Nos apiñamos en el centro de la cabina, agarrándonos unos a otros, mientras nuestro submarino, herido pero sin rendirse, ascendía lentamente desde las profundidades hacia la superficie. La oscuridad, el agua helada y una presión capaz de aplastarnos a la menor flaqueza del casco nos rodeaban. Miré el temporizador. 28 minutos hasta que se cortara la alimentación de emergencia. El profundímetro marcaba 290 metros. La carrera contra la muerte continuaba. 280 metros, anunció Sever, sin apartar la vista del profundímetro. La velocidad de ascenso se ha estabilizado en 0,6 metros por segundo. Habían pasado 10 minutos desde el fallo total del sistema eléctrico. 10 minutos en la penumbra de la iluminación de emergencia, con el chirrido del casco y el murmullo siniestro del agua llenando los compartimentos de nuestra casa submarina como banda sonora. El sexto compartimento está inundado al 70%, informó Timur tras comprobar los datos de los sensores. El agua está entrando en el pasillo de acceso a la cabina. Intercambié una mirada con Margarita. Ambos entendíamos lo que significaba. Pronto el agua llegaría hasta nosotros. Yaroslav, se dirigió la capitana a nuestro médico. Revisa de nuevo los equipos de rescate. Asegúrate de que todo funciona a la perfección. Él asintió y comenzó la inspección. Yo volví a mi estación, continuando enviando señales acústicas de socorro cada 30 segundos. ¿Crees que alguien nos oirá?, preguntó en voz baja Vitalina, acercándose a mí. Deberían, respondí con más seguridad de la que sentía. La señal se propaga a decenas de kilómetros. Si en un radio de 50 kilómetros hay al menos un buque con hidrófonos. No terminé la frase. Los dos sabíamos que el mar de Barents era inmenso y que estábamos en una zona poco transitada. Damir, llamó Margarita, hay que prepararse para una posible evacuación. Si el mamparo no aguanta, tendremos solo unos minutos para abandonar la cabina. ¿A dónde?, preguntó Yaroslav con una risa nerviosa. Estamos a casi 300 metros de profundidad. A la cápsula de salvamento, respondió Margarita. Todos guardaron silencio. La cápsula de salvamento del Nereida era un desarrollo experimental, un pequeño módulo para 4 personas diseñado para una evacuación de emergencia. 4 plazas, 8 personas. Capitana, empezó Timur. La cápsula no está diseñada. Lo sé, le interrumpió Margarita. Pero es mejor que nada. En el peor de los casos, se podría enviar al menos a una parte de la tripulación. ¿Quién decidirá quién se va y quién se queda?, preguntó Olga, con la voz temblorosa, algo inusual en ella. Yo decidiré, dijo Margarita con firmeza, como capitana, pero esperemos que no lleguemos a eso. Un pesado silencio se apoderó de la cabina. Cada uno de nosotros pensaba en lo que podría significar esa elección. De repente, mi estación acústica cobró vida. Una señal de respuesta débil, pero perceptible. «¡Hay contacto!», exclamé, ajustando el equipo. «Alguien ha recibido nuestra señal». Todos se apiñaron inmediatamente alrededor de mi estación. «¿Puedes determinar quién es?», preguntó Margarita, inclinándose hacia la pantalla. Analicé rápidamente la señal recibida. A juzgar por las características de la frecuencia, no es un buque civil. Posiblemente un buque de guerra o un submarino. ¿Distancia?, preguntó Kirill. Es difícil decirlo con exactitud. Estaba haciendo cálculos. Aproximadamente 25, 30 kilómetros.
Se dirigen hacia nosotros. ¿Tiempo estimado de llegada? Margarita me miraba directamente a los ojos. Si es un submarino y va a máxima velocidad, unas 2 horas. 2 horas. Demasiado tiempo. 265 metros, informó Sever. Seguimos subiendo. El mamparo entre el sexto compartimento y el pasillo de acceso a la cabina no aguanta, informó repentinamente Timur tras comprobar los sensores. El agua se filtra. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Margarita. Con la velocidad actual de inundación. Timur hizo unos rápidos cálculos. Máximo 40 minutos antes de que el agua empiece a entrar en la cabina. 40 minutos. La alimentación de emergencia se cortará en 18 minutos. Los rescatistas llegarán en 2 horas. Tenemos que acelerar el ascenso, dijo Margarita. Timur, Kirill, ¿alguna idea? Se podría intentar liberar los tanques de lastre por completo, propuso Kirill. Es arriesgado, perderíamos el control de la flotabilidad, pero la velocidad de ascenso aumentaría. ¿Cuánto?, preguntó Margarita. Posiblemente el doble, pero existe el riesgo de una emersión incontrolada y una colisión con obstáculos submarinos. Margarita reflexionó un instante. Háganlo. Es nuestra única oportunidad. Timur y Kirill corrieron hacia el panel de control del sistema de lastre. Al cabo de 1 minuto, se oyó un fuerte estruendo metálico. Los tanques de lastre habían sido liberados. El Nereida se sacudió, como si se liberara de unas cadenas, y empezó a subir más rápido. 250 metros. 245. 240. Sever apenas podía seguir el ritmo de las lecturas. La velocidad de ascenso ha aumentado a 1,2 metros por segundo. «¡Está funcionando!», exclamó Vitalina. Pero nuestra alegría fue efímera. De repente, el barco se inclinó bruscamente y se oyó un crujido ensordecedor. «¿Qué está pasando?», gritó Yaroslav, agarrándose a un pasamanos. Timur corrió hacia los sensores. «El mamparo no ha aguantado. El sexto compartimento está completamente inundado. El agua está entrando en el pasillo de acceso a la cabina». «¿A qué velocidad?». La voz de Margarita seguía siendo sorprendentemente tranquila. «Muy rápido», respondió Timur sombríamente. «Nos quedan como máximo 15 minutos antes de que la cabina se inunde». 15 minutos. La alimentación de emergencia se desconectaría en 13 minutos. Aún faltaban unos 100 metros hasta alcanzar una profundidad segura, dada la velocidad actual de ascenso. «Cápsula de escape», dijo Margarita con determinación. «Prepárenla de inmediato». Nos precipitamos hacia la parte trasera de la cabina, donde se encontraba la escotilla de la cápsula de escape. Timur y Kirill revisaron rápidamente los sistemas. «La cápsula está operativa», informó Timur. «La reserva de oxígeno da para 6 horas. Para 4 personas». «¿Para 8?», preguntó Margarita. 3 horas, como máximo. Y sería un hacinamiento tremendo. Margarita asintió. Más vale 3 horas apretados que una eternidad en el fondo. Carguemos el equipo necesario. Damir, tú encárgate del faro acústico. Yaroslav, el botiquín. Vitalina, Sever, las provisiones de agua. El resto, revisen sus trajes de supervivencia una vez más. Nos preparamos febrilmente para la evacuación. Desconecté el faro acústico portátil de mi estación, un dispositivo del tamaño de una maleta pequeña, capaz de enviar señales de auxilio durante varios días. 220 metros, informó Sever. Seguimos ascendiendo. De repente, la luz de emergencia parpadeó y se atenuó. «La alimentación de emergencia está agotándose», constató Timur. «No quedan más de 10 minutos, a lo sumo». En ese instante, se oyó el ominoso rumor del agua que se acercaba por el corredor hacia la cabina. «¡Agua!», gritó Yaroslav, señalando la puerta. Por debajo de la puerta estanca de la cabina comenzó a filtrarse agua, primero un hilo delgado, luego con mayor intensidad.
Todos a la cápsula, inmediatamente, ordenó Margarita. No hay tiempo que perder. Uno tras otro, nos apretujamos a través de la estrecha escotilla hacia la cápsula de escape. Margarita fue la última en entrar, cerrando la escotilla tras ella con firmeza. La cápsula era diminuta, apenas 4 metros cúbicos de espacio. 8 personas con trajes de supervivencia apenas cabíamos, apiñados unos contra otros. Timur, pon en marcha el desenganche, ordenó Margarita. Timur alcanzó el panel de control y activó el sistema de separación. Se oyó un fuerte clic, seguido de un tirón, y la cápsula se separó del sumergible Nereida, que se hundía. 200 metros, informó Sever, mirando el pequeño profundímetro de la cápsula. Ascendiendo. A través del pequeño ojo de buey, vi por última vez nuestro submarino. Su silueta, apenas perceptible bajo la tenue luz de las luces de emergencia, desaparecía lentamente en la oscuridad de las profundidades. «Adiós, Nereida», dijo Margarita en voz baja. La cápsula ascendía rápidamente. Su diseño era sencillo. La flotabilidad positiva aseguraba el ascenso, sin motores ni sistemas de control. A dónde nos llevaría dependía únicamente de las corrientes. 180 metros, 160. Sever seguía monitoreando la profundidad. ¿Comunicaciones?, preguntó Margarita. Activé el faro acústico. El faro funciona. Está enviando una señal de auxilio en todas las frecuencias de emergencia. Bien, asintió ella. Ahora solo podemos esperar. Nos quedamos en silencio, interrumpido únicamente por el sonido de nuestros aparatos de respiración y los informes periódicos de Sever sobre la profundidad. La cápsula estaba fría. El sistema de soporte vital mantenía una temperatura mínima para ahorrar energía. 100 metros, anunció Sever. Hemos alcanzado una profundidad relativamente segura. Ahora tenemos que economizar el oxígeno, dijo Margarita. Hablaremos solo cuando sea necesario. Asentimos en silencio. Vitalina temblaba a mi lado, de frío o de miedo. No podía distinguirlo. Con cuidado, le tomé la mano. Ella me apretó los dedos en señal de agradecimiento. El tiempo se arrastraba con una lentitud insoportable. 50 metros. 30. 20. 10 metros hasta la superficie, informó Sever. Prepárense para la emersión. Instintivamente, nos aferramos con más fuerza a los pasamanos. Al cabo de unos segundos, la cápsula irrumpió en la superficie, rebotando sobre las olas, y se estabilizó. Hemos emergido, exhaló Yaroslav. Margarita abrió la escotilla superior. El aire fresco y frío del mar de Barents entró a raudales en la cápsula. Nunca pensé que me alegraría tanto de sentir el viento ártico en la cara. Uno a uno, asomamos la cabeza. Alrededor nuestro se extendía un mar gris e inquieto. Bajas nubes cubrían el cielo. La visibilidad era de no más de 1 kilómetro. ¿Dónde estamos?, preguntó Kirill. Margarita sacó un navegador GPS compacto del bolsillo de su traje de supervivencia. Lo comprobaré si el aparato funciona. Encendió el dispositivo y al cabo de 1 minuto obtuvo las coordenadas. Estamos a 75 kilómetros de la costa más cercana y a 30 kilómetros de nuestra última posición conocida. La corriente nos ha arrastrado hacia el noreste, comenté, mirando las coordenadas. Los equipos de rescate conocen nuestra última posición, dijo Margarita, pero no saben que hemos evacuado a la cápsula. Tenemos que seguir enviando señales de auxilio. Revisé el faro acústico. Funcionaba con normalidad. Además, Margarita activó el radiofaro de emergencia de la cápsula, que debía enviar una señal a los satélites. Ahora tenemos que conservar el calor y esperar, dijo ella. Cierren la escotilla. Salgamos solo cuando sea necesario. De nuevo nos vimos atrapados en el estrecho espacio de la cápsula, pero al menos ahora con aire fresco. Eché un vistazo al reloj. Habían pasado solo 45 minutos desde que abandonamos la Nereida.
Parecía una eternidad. ¿Creéis que nos encontrarán?, preguntó Yaroslav en voz baja. Nos encontrarán, respondió Margarita con seguridad. Tenemos 2 balizas funcionando. Además, el buque de guerra que recibió nuestra señal acústica ya se está moviendo en nuestra dirección. Si al menos el tiempo fuese mejor, suspiró Olga, mirando el cielo plomizo a través de la escotilla entreabierta. Observé a mis compañeros. Caras cansadas, tensas. Trajes de neopreno húmedos por la condensación. Pero en los ojos de cada uno había determinación. Habíamos sobrevivido a una catástrofe a 350 metros de profundidad. Saldríamos de esta también. Vitalina de repente soltó una risita. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, solo pensaba, dijo, negando con la cabeza. Fuimos a estudiar las fuentes hidrotermales de aguas profundas. Queríamos entender cómo la vida se adapta a las condiciones extremas. Y ahora, tenemos una lección práctica. A pesar de la situación, todos sonreímos. Tenía razón. Nos habíamos convertido en parte de lo que íbamos a estudiar, la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. «Mirad», exclamó de repente Sever, señalando la ventanilla. A lo lejos, a través de la niebla y la llovizna, se vislumbraba la silueta de un barco. «Nos han encontrado», susurró Margarita. «De verdad nos han encontrado». El buque de rescate Poliarnik era enorme en comparación con nuestra minúscula cápsula. Su casco gris, cortando las olas del mar de Barents, nos parecía la visión más hermosa del mundo. «¡Agarraos fuerte!», gritó Kirill cuando otra ola sacudió nuestra cápsula. El mar se había encrespado de verdad. Las nubes bajas, la llovizna y el viento creciente estaban convirtiendo la operación de rescate en un verdadero desafío. «Están botando una lancha», informó Sever, observando a través de la ventanilla. En efecto, estaban bajando una lancha a motor desde el Poliarnik. 4 hombres con trajes de supervivencia de color naranja brillante descendieron ágilmente por la escala de gato y ocuparon sus puestos en ella. «Preparaos para la evacuación», ordenó Margarita. «Llevaremos solo lo imprescindible. Dejamos la baliza acústica. Seguirá funcionando y ayudará a localizar el lugar del hundimiento de la Nereida». Recogimos rápidamente nuestros efectos personales. Cada uno tenía pocas cosas. Comprobé que la baliza estuviera bien sujeta y siguiera funcionando. La lancha se acercaba, maniobrando hábilmente entre las olas. Cuando se acercó a nuestra cápsula, uno de los rescatistas nos lanzó una cuerda. «¡Agarraos fuerte!», gritó por encima del ruido del viento y las olas. «¡Os pasaremos de uno en uno!». La primera fue Vitalina. La ayudamos a salir por la escotilla superior. Los rescatistas le tendieron las manos y ella, aprovechando un momento entre las olas, saltó a la lancha. Le siguió Olga, luego Yaroslav. «Damir, el siguiente eres tú», dijo Margarita. Negué con la cabeza. «El capitán debe ir primero». «El capitán abandona la nave el último», respondió ella con firmeza. «Ve». Era inútil discutir con Margarita. Salí a la cubierta de la cápsula, agarrándome a los pasamanos resbaladizos. El mar parecía aún más salvaje que a través de la ventanilla. Olas de 2 o 3 metros de altura golpeaban la cápsula, amenazando con arrojarme a las gélidas aguas. «¡Salta!», gritó el rescatista, extendiendo una mano. Esperé el momento en que la lancha se elevó en la cresta de una ola al mismo nivel que la cápsula, y salté. Unas manos fuertes me agarraron, llevándome a la relativa seguridad de la lancha. Después de mí saltaron Sever, Timur y Kirill. La última, como había prometido, fue Margarita. «¡Todos a bordo!», informó el jefe de los rescatistas por radio. «¡Regresamos!». La lancha giró y se dirigió hacia el Poliarnik. Miré hacia atrás a nuestra cápsula de rescate, una pequeña burbuja naranja meciéndose sobre las olas. Nos había salvado la vida. Subir a bordo del Poliarnik fue complicado debido al balanceo, pero la experimentada tripulación
Lo hizo de forma rápida y profesional. Pronto todos estábamos en la cubierta del gran buque, mojados, exhaustos, pero vivos. Nos recibió el capitán del Poliarnik, un hombre alto con canas en las sienes y el rostro curtido por el sol. Capitán Ignatov, se presentó, estrechando la mano de Margarita. Me alegro de que llegáramos a tiempo. Capitana Vershínina, respondió ella. Submarino de investigación Nereida. Gracias por el rescate. Pasen adentro. Ignatov asintió hacia la superestructura. Necesitan entrar en calor y cambiarse de ropa. Luego nos contarán lo que pasó. Nos llevaron a un espacioso salón. Allí nos esperaban té caliente, ropa seca y un médico del barco, listo para prestar ayuda. No hay heridas graves, concluyó el médico después de examinarnos. Ligera hipotermia en 2 personas, algunos hematomas y rasguños. Teniendo en cuenta las circunstancias, están en excelente forma. Después de cambiarnos a ropa seca y entrar un poco en calor, nos reunimos alrededor de una gran mesa. El capitán Ignatov y su primer oficial se unieron a nosotros. Entonces, ¿qué le pasó a la Nereida?, preguntó Ignatov. Margarita contó brevemente sobre la colisión, la brecha y nuestra lucha por la supervivencia. El capitán del Poliarnik escuchó atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Extraño, dijo cuando Margarita terminó. En esta zona no hay ni barcos hundidos ni arrecifes a esa profundidad. ¿Con qué podrían haber chocado? Lo hemos estado pensando, respondió Margarita. Tal vez fue un contenedor hundido u otro objeto artificial. Vitalina vio algo antes de la colisión, intervine. Algo vivo. Todas las miradas se dirigieron a la bióloga. No estoy segura, dijo Vitalina, ruborizándose. Fue solo un instante. Algo grande, con una forma extraña. No se parecía a una ballena ni a un calamar. Al menos, no a las especies que conozco. ¿Un calamar gigante de aguas profundas?, sugirió Sever. Algunas especies alcanzan los 10 o 15 metros de longitud. Posiblemente, asintió Vitalina con incertidumbre. Pero el movimiento era raro. No se parecía al movimiento típico de un calamar. En cualquier caso, interrumpió el capitán Ignatov, enviaremos buzos para inspeccionar el Nereida cuando mejore el tiempo. Ahora la tormenta está empeorando. Tendremos que esperar. ¿Dónde estamos ahora?, preguntó Kirill. A 60 kilómetros de tierra firme, respondió Ignatov. Nos dirigimos al puerto de Murmansk. Con el tiempo que tenemos, llegaremos en 10 o 12 horas. ¿Y qué pasó con el buque de guerra que recibió nuestra señal?, pregunté. Un submarino de la flota del norte, dijo Ignatov. Fueron los primeros en detectar vuestra señal acústica y nos transmitieron la información, ya que estábamos más cerca. Siguen patrullando. Después de la cena nos asignaron camarotes para descansar. Compartí camarote con Timur. A pesar del cansancio, no podía conciliar el sueño. Demasiados pensamientos me rondaban la cabeza. ¿No puedes dormir?, preguntó Timur desde la litera de al lado. No, reconocí. Sigo pensando en el Nereida y en lo que nos chocamos. Yo también, dijo, incorporándose y frotándose el cuello. Sabes, revisé todos los sistemas antes de la inmersión. Radares, sonares. Todo funcionaba a la perfección. Fuera lo que fuese, apareció de repente. Oh, no reflejaba las señales. ¿No reflejaba las señales? Me volví hacia él. ¿Qué quieres decir? Bueno, algunos materiales o formas pueden absorber o desviar los impulsos sonar, explicó Timur. Los militares utilizan esas tecnologías para camuflar submarinos. Pero en la naturaleza. No terminó la frase, pero entendí su pensamiento. En la naturaleza, los organismos vivos no deberían tener esas propiedades. A la mañana siguiente, el tiempo no había mejorado. Al contrario,
La tormenta se había intensificado. El Poliarnik avanzaba con seguridad entre las olas, pero el balanceo era notable. En el desayuno, Margarita anunció que el capitán Ignatov había recibido la orden de llevarnos directamente al cuartel general de la Flota del Norte, en Severomorsk, en lugar de a Murmansk. ¿Por qué?, se sorprendió Yaroslav. La razón oficial es para un interrogatorio y un examen médico, respondió Margarita. Pero sospecho que a los militares les interesa lo que nos chocamos. ¿Crees que podría ser algo militar?, preguntó Sever con cautela. Margarita se encogió de hombros. No lo sé. Pero el Nereida era un diseño de última generación. A bordo había mucho equipo secreto. Naturalmente, quieren averiguarlo todo. Después del desayuno, el capitán Ignatov nos invitó a Margarita y a mí al puente. Allí nos mostró un mapa de la zona donde se había hundido el Nereida. Aquí, señaló un punto, se encontraba vuestro submarino en el momento del accidente, según las últimas coordenadas. Y aquí, su dedo se movió unos centímetros. Recogimos vuestra cápsula de rescate. La corriente os arrastró hacia el noreste. ¿Qué hay en esta zona?, preguntó Margarita. Nada especial, respondió Ignatov. La profundidad varía entre 300 y 400 metros. El fondo es principalmente limoso. No hay objetos submarinos conocidos. ¿Y desconocidos?, precisé. Ignatov me dirigió una mirada extraña. ¿A qué se refiere? Objetos militares, por ejemplo, expliqué. Barcos hundidos de la época de la Guerra Fría, algo que pueda no aparecer en los mapas civiles. No puedo hacer comentarios, respondió el capitán secamente. Esta información se la proporcionarán en Severomorsk, si lo consideran necesario. Cuando volvimos al salón, Vitalina me llamó a un lado. Damir, recuerdo algo, dijo en voz baja. Sobre lo que vi antes de la colisión, nos apartamos a un rincón donde nadie pudiera oírnos. No se parecía a ningún animal marino conocido, continuó. La forma era casi geométrica, y el movimiento no era fluido, como el de un ser vivo, sino mecánico. ¿Crees que era un aparato submarino?, pregunté. No lo sé, dijo, mordiéndose el labio nerviosamente, pero seguro que no era un objeto natural, y además, brillaba, débilmente, pero perceptiblemente, una luz verde pálida. Me quedé pensando, ¿un aparato submarino con camuflaje sonar? ¿Un desarrollo militar secreto? ¿O algo aún más extraño? ¿Le has contado esto a Margarita? No, negó Vitalina con la cabeza. No estaba segura, y ahora tampoco lo estoy. Quizás solo me lo pareció. Cuéntaselo, le aconsejé. Y cuando estemos en Severomorsk, menciónalo en tu informe. Podría ser importante. Asintió, pero en sus ojos vi duda y... ¿Miedo? ¿Qué pasa?, pregunté. Simplemente. Bajó la voz a un susurro. ¿Y si es algo que no deberíamos saber? ¿Algo sobre lo que es mejor callar? No supe qué responder. Sus palabras tenían sentido. Si realmente era una instalación militar secreta, nuestros testimonios podrían ser indeseables. De todos modos, cuéntaselo a Margarita, dije finalmente. Ella decidirá qué hacer. El resto del día transcurrió en tensa espera. El Poliarnik luchaba contra las olas, avanzando hacia la costa. Al atardecer, la tormenta comenzó a amainar, y el capitán Ignatov informó de que llegaríamos a Severomorsk a primera hora de la mañana. Por la noche tuve un sueño extraño. Estaba de nuevo en el Nereida, solo en la oscura cabina. Tras los ojos de buey se arremolinaba la negrura de las profundidades. Y de repente, en esa negrura apareció una luz verde pálida. Se acercaba, haciéndose más brillante. Y lo vi. Un enorme objeto de forma geométrica que pulsaba con luz. Se movía no como un ser vivo, pero tampoco como una máquina, como algo diferente. Me desperté bañado en sudor frío.
Tras el ojo de buey de la cabina asomaba el amanecer. Nos acercábamos a la costa. Toda nuestra tripulación ya estaba reunida en cubierta. A lo lejos se distinguían los contornos de la base naval de Severomorsk. Varios buques de guerra grises estaban atracados en los muelles. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Yaroslav, arrebujándose en su chaqueta. Procedimiento estándar, respondió Margarita. Examen médico, interrogatorio, informes. Después nos dejarán ir a casa. ¿Y el Nereida?, preguntó Kirill. Si el tiempo lo permite, hoy mismo enviarán buzos y vehículos de inmersión profunda para inspeccionarlo y, posiblemente, reflotarlo, dijo Margarita. Pero eso ya no es asunto nuestro. Cuando el Poliárnik atracó, nos recibió un grupo de militares y médicos. El procedimiento fue claro y rápido. Nos separaron, y cada uno fue conducido a una sala separada para un interrogatorio preliminar. El oficial que me interrogó fue educado, pero insistente. Estaba especialmente interesado en los detalles de la colisión y en lo que pudo haberla provocado. No vi el objeto, respondí sinceramente. Estaba ocupado monitorizando los sistemas acústicos. Vitalina, nuestra bióloga, notó algo antes de la colisión. ¿Qué notó exactamente?, preguntó el oficial. Vacilé. ¿Debía contar lo que me había revelado Vitalina? ¿O limitarme a generalidades? Algo grande, dije finalmente. Posiblemente, un animal marino. Es mejor que ella misma lo cuente. Es la especialista. El oficial asintió e hizo una anotación en su tableta. Una pregunta más, dijo. ¿Notó algo inusual en el funcionamiento del equipo antes de la colisión? ¿Interferencias, fallos, lecturas anómalas? Me quedé pensando. Efectivamente, unos minutos antes de la colisión, los hidrófonos captaron un extraño sonido de baja frecuencia, pero lo atribuí a las características de la fuente hidrotermal que estábamos investigando. Hubo una señal acústica inusual, admití, una frecuencia muy baja, casi inaudible. Pero esas señales pueden ser generadas por fuentes naturales, el movimiento de placas tectónicas, emisiones de gas de fallas. ¿Grabó esa señal?, preguntó rápidamente el oficial. Sí, es un procedimiento estándar. Todos los datos acústicos se graban automáticamente. Las grabaciones deberían estar almacenadas en los servidores del Nereida. Que ahora está en el fondo, constató el oficial. Desafortunadamente, sí. Después del interrogatorio nos condujeron a un centro médico, donde nos hicieron un examen exhaustivo. Luego hubo un almuerzo en el comedor de oficiales, tras el cual nos volvieron a reunir en una sala de conferencias. El almirante de la Flota del Norte, que se presentó como Stepanov, nos agradeció personalmente el coraje y el profesionalismo mostrados en la crítica situación. Informó de que la operación para inspeccionar el Nereida ya había comenzado. Hemos movilizado los mejores vehículos de inmersión profunda y especialistas, dijo el almirante. Si las condiciones lo permiten, el submarino será reflotado para un estudio detallado de las causas del accidente. ¿Y qué pasará con nuestras investigaciones?, preguntó Vitalina. Hemos recopilado datos únicos sobre el ecosistema de aguas profundas. Todos los datos que se puedan recuperar serán transferidos a su instituto, aseguró el almirante. Pero la prioridad ahora es averiguar la causa del accidente. Después de la reunión con el almirante, nos alojaron en los apartamentos de invitados de la base. Nos informaron de que mañana por la mañana llegaría un transporte que nos llevaría a Murmansk, desde donde podríamos regresar a casa. Por la noche, Margarita nos reunió en su habitación. Vitalina me ha contado lo que vio, dijo sin rodeos. Y quiero que todos sepáis, en nuestros informes oficiales solo indicaremos los hechos. Nada de especulaciones, nada de teorías. Pero si fue algo inusual, comenzó Sever. Especialmente si fue algo inusual, lo interrumpió Margarita. Somos científicos, no buscadores de sensacionalismo. Si los militares creen necesario ocultar alguna información, tienen sus razones. ¿Y qué pasa con la verdad científica?, objetó Olga.
La verdad científica no va a desaparecer, respondió Margarita con calma. Pero debemos ser responsables. Si se trataba de una instalación secreta relacionada con la seguridad nacional, nuestra indiscreción podría ser perjudicial. ¿Y si fue algo no nuestro?, preguntó Yaroslav en voz baja. En la habitación reinó el silencio. Más vale así, dijo finalmente Margarita. En cualquier caso, la decisión está tomada. Oficialmente, nos hemos topado con un objeto submarino no identificado, presumiblemente un animal marino grande o un contenedor hundido. Punto. Accedimos a regañadientes. Al fin y al cabo, Margarita era nuestra capitana y confiábamos en ella. Cuando todos se fueron, me quedé atrás. Margarita, pregunté, ¿de verdad crees que era solo un animal marino? Ella me miró fijamente durante un rato y luego respondió en voz baja. No, Damir, no creo que fuera un animal marino, pero tampoco creo que debamos escarbar demasiado. ¿Por qué? Porque a veces. Se volvió hacia la ventana, tras la cual se veían las luces de la base militar. A veces, en el fondo es mejor dejar lo que está en el fondo. Algunos misterios deben seguir siendo misterios. Asentí y salí de la habitación. Esa noche volví a soñar con la luz verde que venía de las profundidades. Pero ahora no se acercaba, sino que observaba. Desde lejos, pacientemente, inmóvil. Y por alguna razón, estaba seguro de que no sería nuestro último encuentro. Había pasado un mes desde el naufragio del Nereida. La vida volvía gradualmente a la normalidad, aunque se podría decir normalidad con pinzas. Todas las noches tenía pesadillas, oscuridad, presión, frío y esa extraña luz verde. Regresé a San Petersburgo, a mi pequeño apartamento en la isla Vasilievsky. El instituto me concedió una excedencia no programada para rehabilitación psicológica. Lo mismo recibieron los demás miembros de la tripulación. Oficialmente, la investigación de las causas del accidente continuaba, pero ya no nos molestaban. Esa mañana me despertó el sonido del teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Vitalina. ¿Damir? Su voz sonaba agitada. ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias? Pregunté adormilado, mirando el reloj. Apenas eran las 6 de la mañana. Enciende la televisión, cualquier canal de noticias. Busqué a tientas el mando a distancia y encendí la televisión. El titular de las noticias decía: un vehículo de investigación de aguas profundas desaparece en el mar de Barents. ¿Qué está pasando?, pregunté, subiendo el volumen. El vehículo de aguas profundas Mir-3, decía Vitalina rápidamente. El mismo que enviaron a investigar el Nereida. Desapareció hace 2 días. Sin señales, sin comunicación. Escuché el reportaje. El locutor informaba de escuetos hechos. El vehículo con 3 miembros de la tripulación a bordo estaba trabajando a una profundidad de unos 350 metros, en la zona del submarino hundido Nereida. La comunicación se interrumpió bruscamente. La operación de búsqueda continúa desde hace 48 horas, pero hasta ahora sin resultados. Sucedió allí mismo, susurré. Exactamente allí mismo. Exacto, confirmó Vitalina. Damir, esto no puede ser una coincidencia. ¿Has hablado con los demás? Sí, llamé a Margarita. Ella reaccionó de forma extraña. Dijo que lo mejor sería mantenernos al margen. Puede que tenga razón, dije con inseguridad. Damir. La voz de Vitalina adquirió un tono acerado. Hay 3 personas allí. Puede que aún estén vivas. Y lo que sea que le haya pasado al Nereida, se ha repetido. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenía razón. Suspiré. ¿Qué propones? Me he puesto en contacto con Sever. Ahora está en Murmansk, trabajando en la delegación local de nuestro instituto. Tiene acceso a los datos de la operación de búsqueda. Dice que puede guiarnos. ¿Guiarnos a dónde? Al centro de control de la operación.
allí donde recopilan y analizan todos los datos del lugar de la búsqueda. Guardé silencio, reflexionando sobre sus palabras. Era arriesgado. Evidentemente, no nos habían invitado a participar en la búsqueda. Pero, por otro lado, éramos los únicos que nos habíamos encontrado con lo que fuera. Y habíamos sobrevivido. ¿Cuándo salimos?, pregunté. Hay un vuelo al mediodía, respondió Vitalina rápidamente, evidentemente complacida con mi decisión. Ya he reservado los billetes. Por supuesto, ya los has reservado, sonreí. Bien, nos vemos en el aeropuerto. En el avión nos sentamos juntos. Vitalina estaba inusualmente callada, absorta en sus pensamientos. ¿En qué estás pensando?, pregunté cuando ganamos altura. En lo que vi, respondió en voz baja. Antes de la colisión. No dejo de darle vueltas, intento entenderlo. ¿Y a qué conclusiones has llegado? No era un ser vivo, dijo con seguridad. Al menos, no en el sentido en que entendemos la vida, pero tampoco era un mecanismo ordinario. Era algo diferente. ¿Una sonda alienígena?, pregunté en broma. No sonrió. No lo descarto. O un desarrollo secreto. O algo para lo que simplemente no tenemos nombre. En Murmansk nos recibió Sever. Parecía demacrado, con profundas ojeras. Me alegro de veros, dijo estrechándonos la mano. Aunque las circunstancias podrían ser mejores. ¿Hay noticias?, preguntó Vitalina. Ninguna, respondió Sever sombríamente. El Mir-3 se lo ha tragado la tierra, o, mejor dicho, el agua. Nos llevó a un pequeño hotel cerca del puerto, donde dejamos nuestras cosas y descansamos un poco. Por la noche, regresó con los pases. Son pases temporales para el Centro de Coordinación de la Operación de Búsqueda y Rescate, explicó. Dije que eran especialistas en acústica y biología marina que podían ayudar en el análisis de datos. Técnicamente, es verdad. ¿Y si nos reconocen?, pregunté. Al fin y al cabo, salimos en las noticias después del hundimiento del Nereida. Improbable. Sever se encogió de hombros. Ahora mismo hay tal caos que nadie se fijará. Lo importante es que se muestren seguros y den la impresión de saber exactamente lo que hacen. El centro de coordinación estaba ubicado en el edificio del puerto marítimo. En su interior, la actividad era frenética. Decenas de personas frente a los ordenadores, grandes pantallas con mapas y datos, y constantes conversaciones por radio y teléfono. Sever nos guió a través del control de acceso, donde nuestros pases fueron revisados sin prestarles demasiada atención, y nos condujo a un rincón apartado de la sala, donde se encontraban varias estaciones de trabajo con equipos acústicos. Aquí se analizan todas las señales sonoras del área de búsqueda, explicó. Hidrófonos, ecosondas, sonares activos y pasivos. He conseguido que les conecten al trabajo. Un joven especialista, que se presentó como Artyom, se acercó a nosotros. Nos puso brevemente al corriente de la situación y nos mostró cómo trabajar con el sistema. Aquí tienen las grabaciones de las últimas 12 horas, dijo, señalando la pantalla. Buscamos cualquier anomalía, cualquier señal que pueda provenir del Mir-3. Tienen una baliza acústica de emergencia que debería activarse en caso de pérdida de comunicación. ¿Y no han encontrado nada?, pregunté. Ni un solo pitido. Artyom negó con la cabeza. Es como si el aparato simplemente hubiera desaparecido. Nos dejó trabajando con los datos. Yo me sumergí en el análisis de las grabaciones acústicas, mientras que Vitalina estudiaba los vídeos de las cámaras submarinas instaladas en los vehículos de búsqueda. Después de 2 horas de arduo trabajo, noté algo extraño. Una señal de baja frecuencia muy débil, apenas perceptible, que se repetía a intervalos de 43 segundos. Vitalina, la llamé. Echa un vistazo a esto. Ella se acercó y se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué pasa?,
¿Ves esta línea? Señalé una banda apenas visible en el espectrograma. Es una frecuencia ultrabaja, alrededor de 7 hercios. El oído humano no la percibe, pero se repite con perfecta regularidad. ¿Una fuente natural?, supuso ella. Improbable, demasiado regular. Y la frecuencia es inusual. No corresponde a fuentes biológicas o geológicas conocidas. ¿De la aparamenta del Mir-3? Tampoco es probable. Sus señales deberían estar en otras frecuencias. Es algo diferente. Me volví hacia Sever, que se había acercado a nosotros. ¿Podrías averiguar si hubo señales similares antes de la desaparición del aparato? Sever asintió y fue a hablar con uno de los coordinadores. Volvió al cabo de unos minutos con una memoria USB. Aquí están las grabaciones de la hora anterior a la pérdida de comunicación con el Mir-3, dijo. Aún no las han analizado a fondo. Hay demasiados datos. Cargué los archivos y empecé el análisis. Y casi de inmediato encontré lo que buscaba. La misma señal de baja frecuencia, pero mucho más intensa. Aumentó de amplitud durante varios minutos. Alcanzó un pico y se interrumpió repentinamente. Fue precisamente en ese momento cuando se perdió la comunicación con el Mir-3. No es una coincidencia, susurré. Sea lo que sea, está relacionado con la desaparición del aparato. Y con el hundimiento del Nereida, añadió Vitalina. ¿Recuerdas que hablaste de una extraña señal acústica antes de la colisión? Asentí. Tenemos que informar de esto a la dirección de la operación. Espera. Vitalina puso su mano sobre mi hombro. Primero comprobemos otra cosa. Sever, ¿tienes acceso a los datos de localización del Mir-3 antes de la desaparición? Sever volvió a alejarse y regresó con nueva información. Aquí están las últimas coordenadas. Estaban a unos 200 metros del Nereida, grabando un vídeo. Crucé las marcas de tiempo de las señales acústicas con los datos de los movimientos del aparato. Miren, señalé la pantalla. La señal empezó a intensificarse cuando el Mir-3 se acercó al Nereida a menos de 100 metros. El pico de intensidad coincide con el momento en que estuvieron más cerca del casco. Es como si... empezó Vitalina. Como si la fuente de la señal estuviera dentro o cerca del Nereida. Terminé la frase por ella. Nos intercambiamos una mirada. La misma señal que había registrado antes de la colisión. La misma señal que precedió a la desaparición del Mir-3. Y la fuente estaba allí, donde se hundió nuestro submarino. Tenemos que informar de esto, dije con decisión y me levanté. ¿A quién?, preguntó Vitalina. ¿Crees que no lo saben? Los militares seguramente están analizando los mismos datos que nosotros. Entonces, ¿por qué siguen enviando gente y equipos a esa zona?, repliqué. Si hay algo peligroso allí. Porque necesitan saber qué es, dijo Sever en voz baja. Incluso a costa de vidas. En ese momento, la actividad en el centro de coordinación se intensificó. La gente corría de un lado a otro y apareció una nueva imagen en la pantalla principal. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Artyom, que pasaba por allí. Han encontrado el Mir-3, respondió emocionado. El vehículo de inmersión profunda Cónsul acaba de encontrarlo en el fondo. Nos apresuramos a acercarnos a la pantalla principal. En la pantalla se veía la imagen de la cámara del Cónsul. En el lecho fangoso yacía el Mir-3, aparentemente intacto y sin daños. ¿Hay indicios de vida en el interior?, preguntó alguien. Aún no se ha determinado, respondió una voz por el altavoz. Nos acercamos para una inspección detallada. La imagen se hizo más nítida cuando el Cónsul se aproximó. El Mir-3 parecía como si lo hubieran depositado cuidadosamente en el fondo. No presentaba daños visibles y los ojos de buey estaban intactos. Estamos intentando establecer comunicación, informó el operador del Cónsul. Unos minutos de tensa espera. Luego. Contacto establecido.
Tenemos respuesta de la tripulación del Mir-3. Un suspiro de alivio recorrió la sala. En la pantalla apareció la imagen de la cámara interna del Mir-3. 3 personas, vivas, pero visiblemente exhaustas. Perdimos el control, informó el comandante del Mir-3. Todos los sistemas se desconectaron simultáneamente, y entonces el aparato comenzó a hundirse. Los sistemas de emergencia no funcionaron. Nos encontramos en el fondo sin comunicación, sin movimiento, solo con una reserva limitada de oxígeno y la iluminación de emergencia. ¿Cuál es la causa del fallo de los sistemas?, preguntó el jefe de la operación. Desconocida, respondió el comandante. Antes del fallo, registramos fuertes interferencias electromagnéticas. Y un sonido extraño, muy grave, casi inaudible. Intercambié una mirada con Vitalina. El mismo escenario que con el Nereida. Preparando la evacuación de la tripulación, anunció el jefe de la operación. El cónsul asegurará y elevará el Mir-3. Observamos cómo el cónsul sujetaba con cuidado los cables a las fijaciones especiales del Mir-3 e iniciaba la lenta ascensión. Todo iba sobre ruedas. El aparato se elevó varios metros por encima del lecho marino. Y entonces ocurrió algo extraño. La imagen de la cámara del cónsul de repente tembló. Aparecieron interferencias. En una esquina de la pantalla, por un instante, parpadeó algo, una sombra o un resplandor. ¿Qué ha sido eso?, le pregunté a Artyom. No lo sé, respondió él, desconcertado. Quizás un fallo en la cámara. Pero yo estaba seguro de que no era un fallo. Por una fracción de segundo, en el encuadre apareció aquello mismo que había visto Vitalina antes de la colisión, una forma geométrica que irradiaba una luz verde pálida. Afortunadamente, la ascensión del Mir-3 continuó sin incidentes. 2 horas después, el aparato fue izado a la superficie y la tripulación evacuada. Inmediatamente fueron enviados al hospital para ser examinados. «Tenemos que hablar con ellos», dijo Vitalina cuando regresamos al hotel. «Averiguar qué vieron». «Dudo que nos dejen acercarnos», replicó Sever. «Seguramente los aislarán para un interrogatorio». «Entonces tenemos que actuar de otra manera». Abrí el portátil. «Analicemos todo lo que tenemos. Recopilamos todos los datos. Mis recuerdos de la extraña señal acústica antes de la colisión del Nereida, la descripción de Vitalina del objeto que había visto, las grabaciones de las señales de baja frecuencia antes de la desaparición del Mir-3 y esa fugaz imagen que parpadeó en la pantalla durante la ascensión. Es algo que afecta a la electrónica, razonaba yo. Desconecta los sistemas, bloquea la comunicación. Y está claramente relacionado con el Nereida, añadió Vitalina, o se encuentra cerca de él. La pregunta es, ¿qué es?, dijo Sever. ¿Un fenómeno natural? ¿Un arma secreta? ¿O...? No terminó la frase, pero entendimos lo que estaba pensando. Algo completamente desconocido para la ciencia. A la mañana siguiente nos esperaba una sorpresa. En el vestíbulo del hotel nos encontramos con Margarita. «¿Capitán?», exclamé sorprendido. «¿Qué hace usted aquí?». «Lo mismo que vosotros», respondió ella con calma, intentando averiguar qué está pasando. «Solo que yo tengo una invitación oficial». Nos mostró un pase con el emblema del Ministerio de Defensa. «Me han invitado como asesora», explicó Margarita. «Sabía que estabais aquí. Sever no es muy bueno ocultando sus huellas en el sistema. Vamos, tenemos que hablar en un lugar más privado». Subimos a la habitación de Margarita. Allí sacó una tableta de su bolso y la encendió. «Lo que voy a mostraros es estrictamente confidencial», dijo. «Me arriesgo al compartir esto con vosotros, pero creo que tenéis derecho a saberlo». En la pantalla apareció un vídeo. La grabación de la cámara del Nereida, tomada poco antes de la colisión. La calidad no era muy buena, pero sí lo suficientemente buena como para distinguir los detalles. Al principio,
Solo se veía la oscuridad de las profundidades, iluminada por los proyectores del submarino. Luego, en el mismo borde de la zona iluminada, apareció un extraño resplandor. Verde pálido, pulsante. Se acercaba lentamente, haciéndose más brillante. «Fotograma congelado», dijo Margarita, deteniendo el vídeo en el momento en que el objeto era visible con mayor claridad. Vimos lo que Vitalina había descrito. Una forma geométrica, algo parecido a una combinación de cubo y esfera, con una superficie irregular, como cristalina, que irradiaba luz. «¿Qué es esto?», susurró Sever. «Nadie lo sabe», respondió Margarita. «Los militares lo llaman objeto X. No refleja los impulsos del sonar, no se registra en los radares. Lo único que lo delata es la emisión acústica de baja frecuencia y este resplandor». «¿Atacó al Nereida?», pregunté. «No exactamente». Margarita continuó reproduciendo el vídeo. «Mirad». En la grabación se veía cómo el objeto se acercaba, se quedaba suspendido junto al submarino, como si lo estuviera examinando. De pronto, el Nereida daba un tirón, la cámara se sacudía. Era el momento del choque, pero el objeto no se había movido hacia el submarino, sino que parecía que el Nereida se había lanzado hacia él, como atraído por una fuerza invisible. «El sistema de control falló», explicó Margarita. Los mecanismos de gobierno giraron repentinamente el submarino directamente hacia el objeto. Kirill no pudo hacer nada. La automática dejó de funcionar por completo. «Lo mismo le pasó al Mir-3», dije. «Fallo total de los sistemas». «Exacto», asintió Margarita. «El objeto afecta de alguna manera a la electrónica. Posiblemente genera un fuerte campo electromagnético». «¿Pero qué es?», repitió Sever su pregunta. «¿De dónde ha salido?». «Hay varias teorías». Margarita apagó la tableta. Los militares se inclinan por la versión de que es algún fenómeno natural desconocido, posiblemente relacionado con las fuentes hidrotermales que estábamos investigando. «¿Usted se lo cree?», preguntó Vitalina. Margarita guardó silencio y luego respondió en voz baja. «No, no es un fenómeno natural. Es algo artificial, creado». «¿Por quién?», exhalé. «No lo sé», se encogió de hombros. «Quizá un desarrollo secreto de otro país. Quizá algo más. Exótico». «¿Extraterrestre?», preguntó Sever directamente. «No estoy diciendo eso», respondió Margarita con cautela. «Pero el objeto demuestra tecnologías que superan con creces nuestras capacidades actuales». Asimilamos esa información en silencio. Finalmente, pregunté, «¿Qué va a pasar ahora?». «Los militares están planeando una nueva operación», dijo Margarita. «Esta vez utilizando vehículos no tripulados, especialmente blindados contra la radiación electromagnética. Quieren obtener datos más detallados sobre el objeto». «¿Cuándo?», preguntó Vitalina. «Mañana, y he conseguido que nos permitan estar presentes en el centro de control, oficialmente, como consultores». Al día siguiente, llegamos al centro de control de la operación. El ambiente era tenso. Todos eran conscientes de los riesgos tras el incidente del Mir-3, pero la curiosidad científica y militar pesaba más que la cautela. El vehículo submarino no tripulado SCAT había sido especialmente modificado para esta misión. Su electrónica estaba protegida contra los impulsos electromagnéticos y el sistema de control se duplicaba con medios mecánicos. «SCAT ha alcanzado la profundidad de trabajo», anunció el operador. Nos acercamos al Nereida hundido. En las pantallas veíamos la imagen de las cámaras del vehículo. Ahí apareció el casco de nuestro submarino. Oscuro, con una brecha enorme en el costado, yacía en el fondo limoso. «No se registran señales anómalas por el momento», informó el especialista en acústica. El SCAT rodeó lentamente al Nereida, grabándolo por todos lados. El submarino parecía muerto y abandonado, como un fantasma en el fondo marino. «Iniciamos la inspección de la brecha», comunicó el operador.
El vehículo se acercó a la zona dañada del casco. El metal estaba desgarrado, los bordes de la brecha doblados hacia adentro, como por un fuerte golpe. Extraño, comentó uno de los expertos. El tipo de daño no corresponde a una colisión con un objeto sólido. Se parece más a la acción de energía dirigida. ¿Láser?, sugirió alguien. No, no un láser. Algo diferente. De repente, uno de los sensores del SCAT detectó una anomalía. Registramos una señal acústica de baja frecuencia, informó el especialista. 7,3 hercios. La fuente, dentro del Nereida. Un murmullo recorrió la sala. Dentro del submarino hundido, algo generaba esa misma señal que había precedido a la colisión y la desaparición del Mir-3. SCAT, detenga el acercamiento, ordenó el jefe de la operación. Mantenga una distancia de al menos 50 metros del casco. La señal se intensifica, informó el especialista. La amplitud aumenta. Cámara 3. Ampliación, ordenó el operador. En la pantalla apareció una imagen ampliada de la brecha. Y entonces todos lo vimos. Dentro del oscuro casco del Nereida, palpitaba una luz verde pálida. El objeto X está dentro del submarino, constató el jefe de la operación. Preparar sensores especiales. El SCAT lanzó varios sensores autónomos que flotaron lentamente hacia el Nereida. Debían recopilar datos sobre la radiación, el campo electromagnético y otros parámetros alrededor del objeto. Llegan los primeros datos, informó el especialista. Fuerte campo electromagnético alrededor de la brecha. Espectro de radiación inusual. La temperatura dentro del casco. Anormalmente alta, alrededor de 40 grados centígrados. Eso es imposible, susurró alguien a mi lado. El agua a esa profundidad no puede calentarse hasta esa temperatura. A menos que la fuente de calor esté dentro, dijo Vitalina en voz baja. De repente, los sensores comenzaron a transmitir datos caóticos. La imagen de las cámaras del SCAT se llenó de interferencias. La actividad electromagnética aumenta bruscamente, exclamó el especialista. El objeto se mueve. Entre las interferencias vimos cómo de la brecha en el casco del Nereida emergía lentamente ese mismo objeto, una forma geométrica que palpitaba con una luz verde. «Raya, retirada inmediata», ordenó el jefe. «Máxima distancia». Pero era demasiado tarde. El objeto aceleró repentinamente y en un segundo estaba junto a Raya. La imagen de las cámaras se congeló y luego desapareció. Se perdió la comunicación con el aparato. «¿Qué ha pasado?», preguntó el jefe. «Pérdida total de contacto», respondió el operador. «Todos los sistemas de Raya no responden». En el centro de control se hizo un silencio tenso. Entonces, uno de los especialistas exclamó: «¡Señal! ¡Estamos recibiendo una señal!». En la pantalla principal apareció una nueva imagen, pero no provenía de las cámaras de Raya. Era una extraña secuencia de símbolos, parecidos a fórmulas matemáticas, entremezclados con figuras geométricas. «¿Qué es eso?», preguntó el jefe. «No lo sé», respondió el especialista, desconcertado. «La señal llega en nuestras frecuencias, pero el formato de los datos es incomprensible». Me quedé mirando los símbolos. Algo en ellos me resultaba extrañamente familiar, como si debiera comprender su significado, pero no lograba captarlo. «Es un mensaje», dijo de repente Vitalina. «Está intentando comunicarse con nosotros». «¿El objeto?», precisó el jefe. «Sí», asintió ella con seguridad. «No es un conjunto aleatorio de símbolos. Es un lenguaje. Simplemente no es el nuestro». El jefe de la operación se comunicó con el mando. Después de una breve conversación, anunció: «La operación se suspende. Todos los datos se transferirán a un grupo de análisis especial. Todos deben guardar absoluta confidencialidad». Nos pidieron que nos quedáramos para recibir instrucciones adicionales. Un alto mando militar,
que se presentó como el general Morozov, mantuvo una conversación seria con nosotros sobre el secreto de Estado y el acuerdo de confidencialidad. Lo que han visto hoy, dijo, no debe salir de esta sala. Es una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué era eso? Pregunté directamente. ¿Lo saben? El general hizo una pausa. Luego respondió a regañadientes. No lo sabemos, pero estamos trabajando en ello. Y necesitaremos su ayuda, como personas que se han topado con el objeto y han sobrevivido. ¿Cree que es de origen no terrestre? Preguntó Vitalina con cautela. No saco conclusiones precipitadas, respondió el general, elusivo. Pero las tecnologías que demuestra el objeto superan con creces las que conocemos. ¿Y si este mensaje, si realmente está intentando comunicarse? Debemos entender lo que quiere decir. Aceptamos ayudar a descifrar la señal. Nos incorporaron a un grupo especial de analistas que debía trabajar en esa tarea. Por la noche, de vuelta en el hotel, nos reunimos en la habitación de Margarita para discutir lo sucedido. ¿Qué opinan? Pregunté, mirando a nuestros compañeros. Creo que nos hemos encontrado con algo que cambiará por completo nuestra comprensión del mundo, dijo Vitalina en voz baja. Ya sea una tecnología terrestre desconocida o algo más. Es, sin duda, un ser o dispositivo inteligente, añadió Sever. Estudió el Nereida, luego el Mir-3, luego el Raya, y ahora está intentando comunicarse. La pregunta es, ¿para qué? Dijo Margarita pensativamente. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y de dónde ha salido? Añadí yo. ¿Estaba allí antes de que llegáramos? ¿O apareció después? No conocíamos las respuestas a estas preguntas. Pero estábamos decididos a encontrarlas. Algo inexplicable nos esperaba en las profundidades del mar de Barents. Y el eco de ese abismo ya nos había cambiado para siempre. Los 3 días siguientes trabajamos en un centro de descifrado organizado especialmente. Un equipo de 20 especialistas, lingüistas, matemáticos, físicos, biólogos y nosotros, los supervivientes del Nereida, intentaba descifrar el significado del extraño mensaje recibido del objeto. La estructura es definitivamente matemática, dijo el profesor Klimov, el principal matemático del grupo. Hay patrones, relaciones. Posiblemente se trate de una especie de lenguaje universal de la ciencia. Pero, ¿por qué el objeto decidió que entenderíamos precisamente ese formato? Objetó Lidia Stepanovna, una lingüista de renombre mundial. Si realmente es un intento de contacto, ¿por qué no utilizar símbolos más sencillos? Tal vez para él esos sean los símbolos sencillos, sugirió Vitalina. Juzgamos según nuestros estándares. Pero el objeto podría tener una concepción de la comunicación completamente diferente. Estaba sentado frente a la pantalla, estudiando la secuencia de símbolos por enésima vez. Algo en ellos me resultaba extrañamente familiar, pero no lograba entender qué era exactamente. Damir. Margarita se acercó a mí con una taza de café. Pareces agotado. Quizás deberías descansar. No puedo. Negué con la cabeza. Siento que estamos cerca, que la respuesta está justo delante de nosotros, pero no la vemos. Ella se sentó a mi lado. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? No es que no entendamos el mensaje, sino que el objeto parece habernos estudiado lo suficiente como para intentar comunicarse. ¿Cuánto tiempo lleva observándonos? ¿Y qué más sabe? Me quedé pensando. En efecto, el objeto se comportaba como si tuviera una idea de nuestras tecnologías, de nuestros medios de comunicación. Utilizaba nuestras frecuencias para transmitir la señal. Eso indicaba un alto nivel de análisis y adaptación. Tal vez estudió el contenido de los ordenadores del Nereida, supuse. Allí había terabytes de datos científicos, incluyendo modelos matemáticos y fórmulas. Posiblemente, asintió Margarita. Pero entonces surge la pregunta. ¿Por qué se interesó en nosotros? ¿Qué le llamó la atención? Fuentes hidrotermales. Me iluminó de repente.
Estábamos investigando fuentes hidrotermales de aguas profundas, lugares con un ecosistema único, con formas de vida inusuales, adaptadas a condiciones extremas. ¿Y? Margarita arqueó una ceja interrogativamente. ¿Y si el objeto también está interesado en esas fuentes? ¿Y sí? ¿Está estudiando la vida? ¿Igual que nosotros? Esta idea me hizo ver el mensaje con otros ojos. Empecé a buscar en los símbolos no conceptos matemáticos abstractos, sino algo relacionado con la biología, con la vida. Y entonces lo vi. Una estructura repetitiva que recordaba a la espiral del ADN. No una imagen literal, sino una descripción matemática de la doble hélice. «Profesor Klimov», lo llamé. «Mire esta secuencia. ¿No le recuerda una descripción matemática de la estructura del ADN?» El matemático se acercó y examinó detenidamente el fragmento señalado. En efecto, hay similitudes, pero con algunas desviaciones de nuestro modelo. Tal vez no sea nuestro ADN, sugirió Vitalina, mirando por encima de su hombro. Tal vez sea la descripción de otra forma de vida. Esta idea electrizó al equipo. Empezamos a buscar en el mensaje otros marcadores biológicos. Y los encontramos. Símbolos que podían interpretarse como una descripción de estructuras celulares, procesos metabólicos, incluso algo parecido a redes neuronales. «El objeto está intentando contarnos algo sobre sí mismo», dijo el profesor Klimov. «O sobre la forma de vida que representa». «O que estudia», añadió Vitalina. Al atardecer, habíamos elaborado una interpretación preliminar del mensaje. No era una descodificación completa, sino más bien un conjunto de hipótesis. Pero la idea general era clara. El objeto describía un sistema biológico sustancialmente diferente al terrestre, pero aún así, reconocible como vivo. Si nuestra interpretación es correcta, dije en la reunión de cierre, entonces el objeto describe una forma de vida basada no en el carbono, como en la Tierra, sino en el silicio, con una bioquímica y fisiología completamente diferentes. ¿Vida basada en silicio?, preguntó el general Morozov con escepticismo. ¿Eso es posible? Teóricamente sí, respondió Vitalina. El silicio, al igual que el carbono, puede formar compuestos complejos. Pero en las condiciones terrestres, tal bioquímica es extremadamente improbable. Sin embargo, en otras condiciones, a otras temperaturas y presiones. ¿Está sugiriendo que el objeto es de origen extraterrestre?, preguntó el general directamente. No estamos sacando tales conclusiones, respondió Margarita con diplomacia. Simplemente estamos interpretando el mensaje recibido, y según nuestra interpretación, el objeto describe una forma de vida que no se corresponde con los organismos terrestres que conocemos. El general reflexionó, luego tomó una decisión. Debemos intentar responder. Establecer contacto. ¿Cómo?, pregunté. No podemos garantizar que hayamos entendido el mensaje correctamente. Utilicemos el mismo formato, propuso el profesor Klimov. Una descripción matemática de nuestra biología, la estructura básica del ADN, la estructura celular, las principales vías metabólicas. El lenguaje universal de la ciencia. Nos pusimos a redactar un mensaje de respuesta. Era una tarea compleja. Había que crear una descripción lo más clara y comprensible posible de la vida terrestre, utilizando solo símbolos matemáticos y geométricos. Incluyan información sobre nuestro entorno, sugirió Vitalina. El rango de temperaturas, la composición atmosférica, la gravedad. Esto ayudará al objeto a entender el contexto. El trabajo duró toda la noche. Al amanecer, el mensaje estaba listo. Una secuencia de símbolos que describían la estructura básica de la vida terrestre y las condiciones de nuestro planeta. ¿Cómo lo enviaremos?, pregunté. El SCAT no responde, y enviar un nuevo aparato es arriesgado. Tenemos un transmisor hidroacústico especial, respondió el general Morozov. Potente, de largo alcance.
Lo hemos instalado en un buque de investigación que se encuentra ahora en la zona donde se hundió el Nereida. El mensaje fue transmitido al buque, y a las 10 de la mañana comenzó la transmisión. Esperábamos tensos, observando los monitores que rastreaban la actividad en la zona. Pasó 1 hora. Ninguna reacción. Luego, 2 horas. 3. Quizás el objeto no recibió el mensaje, sugirió alguien. O no lo entendió. O decidió no responder, añadió el general sombríamente. Por la noche, la esperanza comenzó a desvanecerse. Continuamos transmitiendo el mensaje a intervalos de 30 minutos, pero no hubo respuesta. Algo no está bien, le dije a Margarita cuando salimos a fumar. Aunque ninguno de los dos fumaba, simplemente necesitábamos una excusa para salir a tomar el aire. Se nos está escapando algo. Estoy de acuerdo, asintió ella. El objeto tomó la iniciativa de comunicarse. ¿Por qué ahora ignoraría nuestra respuesta? ¿Quizás el problema es el método de transmisión?, sugerí. Estamos utilizando un transmisor hidroacústico, y el objeto posiblemente espera otro canal de comunicación. ¿Cuál?, preguntó Margarita. No tenemos muchas opciones a esa profundidad. Me quedé pensando. ¿Y sí? ¿Y si el objeto espera un contacto directo? ¿Una presencia personal? Margarita me miró con preocupación. ¿Estás sugiriendo que enviemos gente, después de lo que pasó con el Nereida y el Mir 3? No necesariamente gente, respondí. Pero quizás algo más, interactivo que un simple transmisor. Regresamos adentro y compartimos la idea con los demás. Tras una larga discusión, se tomó una decisión. Enviar un vehículo aéreo no tripulado especialmente modificado, equipado no solo con medios de comunicación, sino también con manipuladores, cámaras de alta resolución y un conjunto de instrumentos científicos. Será nuestro emisario, dijo el profesor Klimov. Nuestros ojos, oídos y manos. ¿Y si el objeto lo vuelve a averiar?, preguntó el general. Al menos sabremos que nuestro enfoque es incorrecto, respondió Margarita, e intentaremos algo diferente. La preparación del aparato tomó 2 días. Lo llamaron emisario, un nombre sencillo, pero preciso. Era más pequeño que el Escata, pero más maniobrable y con mejor protección contra la interferencia electromagnética. Finalmente, todo estaba listo. El emisario fue transportado al área del hundido Nereida y descendido a las profundidades. Observábamos la operación desde el centro de control. Las pantallas mostraban la imagen de las cámaras del aparato, los datos de numerosos sensores y el paisaje acústico de la zona. El emisario ha alcanzado la profundidad de trabajo, informó el operador. Nos acercamos al Nereida. En la pantalla apareció la silueta familiar de nuestro submarino hundido. Yacía en el fondo, oscuro e inmóvil. Escaneando para detectar la presencia del objeto, informó el especialista en sensores. Durante varios minutos, el aparato inspeccionó metódicamente el Nereida, examinando la brecha y escaneando el casco. Objeto no detectado, informó finalmente el especialista. No hay indicios de su presencia dentro del Nereida. ¿A dónde se ha ido?, murmuró el general. Ampliando la zona de búsqueda, ordenó el jefe de la operación. El emisario comenzó a moverse en espiral, alejándose del Nereida. Pasaron 20 minutos de búsqueda infructuosa. «Esperen», dijo de repente Vitalina. «¿Y si no se ha ido, sino qué? ¿Qué si ha cambiado? ¿Qué si puede cambiar de forma o volverse invisible a nuestros sensores?» Era una hipótesis interesante. Reconfiguramos los sensores del emisario, ampliando el rango de escaneo. «¡Hay algo!», exclamó el especialista en sensores. En el límite de la sensibilidad de los sensores infrarrojos, aproximadamente a 100 metros del Nereida, al pie de la cordillera submarina. El emisario cambió de rumbo y se dirigió al punto indicado. A medida que se acercaba,
Los sensores comenzaron a registrar una débil señal de baja frecuencia. La misma, 7,3 hercios. «Es él», susurré. «El objeto está ahí». En la pantalla apareció una imagen infrarroja, una mancha difusa de calor, significativamente más caliente que el agua circundante. «Cambiamos a cámaras normales», ordenó el operador. A la luz de los reflectores del emisario, vimos nada, o mejor dicho, en el lugar donde los sensores infrarrojos mostraban una fuente de calor, visualmente no había nada, solo agua y fondo limoso. «¿Es invisible?», preguntó alguien sorprendido. «No exactamente», respondió Vitalina. «Miren más de cerca. El agua allí se distorsiona, como si refractara la luz de manera diferente». Tenía razón. Observando atentamente, se podía notar una distorsión apenas perceptible, como si se mirara a través de un cristal deforme. «Es algún tipo de camuflaje», supuse. «Un camuflaje activo que cambia la refracción de la luz». «Emisario, continuar acercamiento», ordenó el jefe de la operación. «Comenzar la transmisión de nuestro mensaje». El aparato se acercaba lentamente al objeto invisible, transmitiendo simultáneamente el mensaje que habíamos compuesto, una descripción matemática de la vida terrestre. Cuando la distancia se redujo a 20 metros, ocurrió algo sorprendente. La distorsión en el agua comenzó a concentrarse, a hacerse más notable. Luego, como surgiendo de la nada, frente al emisario, apareció el objeto en sí, una forma geométrica que pulsaba con una luz verde pálida. «Se ha mostrado», exhaló Vitalina. «Está respondiendo». El objeto flotaba inmóvil, observando nuestro aparato. Luego comenzó a cambiar lentamente de forma. De una combinación de cubo y esfera, se transformó en algo más complejo, con múltiples protuberancias y huecos. «Está reaccionando a nuestro mensaje», dijo el profesor Klimov, posiblemente mostrando comprensión o interés. «O preparándose para atacar», añadió sombríamente el general. Pero el objeto no atacó. En cambio, comenzó a emitir una serie de impulsos luminosos, rápidos destellos de luz verde de diferente intensidad. «¡Es un código!», exclamó el especialista en comunicaciones. «Está transmitiendo información a través de la luz». Rápidamente ajustamos los sistemas del emisario para recibir y analizar las señales luminosas. Después de unos minutos, la computadora arrojó un resultado, una secuencia de símbolos, similar a la que habíamos recibido anteriormente, pero más compleja y detallada. «Está respondiendo a nuestro mensaje», dijo el profesor Klimov, estudiando los símbolos. «Y, al parecer, está haciendo preguntas». «¿Qué preguntas?», preguntó el general. «Por lo que puedo deducir, sobre nuestra biología, sobre cómo nos adaptamos a las diferentes condiciones, sobre nuestros órganos de los sentidos, sobre nuestra inteligencia». «Nos está estudiando», dijo Margarita en voz baja, «como un científico estudia una especie nueva. Redactamos una respuesta, una descripción más detallada de la fisiología humana, los órganos de los sentidos y el cerebro». El mensajero transmitió este mensaje mediante sus proyectores, imitando el código de luz del objeto. El objeto captó la información y luego volvió a cambiar de forma. Ahora se parecía a una imagen estilizada de una figura humana. Era un espectáculo espeluznante, una forma humanoide verde brillante, suspendida en la oscuridad de las profundidades oceánicas. «¿Nos está imitando?», sugirió alguien con inseguridad. «¿O está intentando demostrar que entiende de quién estamos hablando?», dijo Vitalina. El objeto comenzó a transmitir señales luminosas de nuevo. Esta vez, el mensaje era aún más complejo, con nuevos símbolos y estructuras. «Está describiendo, a sí mismo», dijo el profesor Klimov después de un análisis preliminar, «su estructura, sus capacidades y su origen». «¿De dónde es?», preguntó el general con tensión.
El profesor estudió los símbolos durante un largo rato y luego dijo con vacilación: Si interpreto correctamente estas coordenadas, está señalando un sistema estelar, no el nuestro. En la sala reinó el silencio. Incluso el general parecía no saber qué decir. ¿Es un extraterrestre?, preguntó alguien finalmente. ¿Un alienígena? ¿O quiere que lo pensemos?, observó Margarita con cautela. No podemos estar seguros de que entendemos correctamente sus mensajes. En cualquier caso, dije yo, es claramente inteligente y tecnológicamente avanzado, y quiere comunicarse. La pregunta es, ¿para qué?, repitió el general su pregunta. ¿Qué quiere? El objeto, como si hubiera oído la pregunta, comenzó una nueva serie de señales luminosas. Este mensaje era más corto que los anteriores, pero no menos enigmático. Está hablando de investigación conjunta, dijo lentamente el profesor Klimov, estudiando los símbolos. De intercambio de conocimientos. De ¿colaboración? ¿Propone colaboración?, preguntó el general con incredulidad. ¿Después de hundir nuestro submarino y averiar 2 aparatos? Tal vez fue un malentendido, sugirió Vitalina. Tal vez no era consciente de que sus acciones podían dañarnos, o fue en defensa propia. O estaba probando nuestras tecnologías, añadí yo, estudiando nuestras capacidades. El objeto seguía suspendido frente al mensajero, pulsando con luz, esperando nuestra respuesta. ¿Qué respondemos?, preguntó el jefe de la operación, mirando al general. El general Morozov guardó silencio durante un largo rato, luego tomó una decisión. Díganle que estamos interesados en el diálogo, pero necesitamos garantías de seguridad y una comprensión más clara de sus intenciones. Redactamos un mensaje que transmitiera esta idea con la mayor precisión posible, y el mensajero lo envió. La respuesta del objeto fue inesperada. Aceleró repentinamente y se acercó al mensajero hasta casi tocarlo. Nos pusimos tensos, esperando que la comunicación se perdiera de nuevo. Pero no fue así. En lugar de eso, el objeto envolvió al mensajero en un brillo verdoso. Los sensores del aparato comenzaron a registrar un enorme flujo de datos, mucho mayor de lo que se podía transmitir mediante señales luminosas. Está cargando información directamente en los sistemas del mensajero, dijo asombrado el especialista en comunicaciones. Terabytes de datos. Podría ser un virus o un código hostil, advirtió el general. Desconecten el aparato. Espere, se opuso el profesor Klimov. Los datos están estructurados. No es un ataque caótico. Es una biblioteca de conocimientos. Observamos cómo los sistemas del mensajero se llenaban de información. Un análisis preliminar reveló que realmente eran conocimientos, datos científicos, modelos matemáticos, conceptos físicos, descripciones biológicas. Mucho estaba más allá de nuestra comprensión, pero claramente representaba un sistema coherente de conocimientos. «Está compartiendo con nosotros», susurró Vitalina. «¿Es un regalo?» La transmisión de datos continuó durante unos 10 minutos. Luego, el objeto se separó del mensajero y comenzó a transmitir señales luminosas de nuevo. «Está diciendo». El profesor Klimov traducía sobre la marcha. Dice que esta es una prueba de sus intenciones pacíficas, conocimiento a cambio de conocimiento, y quiere reunirse con nosotros, directamente. ¿Qué significa directamente?, preguntó el general con tensión. ¿Quiere que enviemos gente? No, negó el profesor con la cabeza. Quiere subir a la superficie, reunirse con nosotros allí. Esta declaración provocó una acalorada discusión. Los riesgos eran enormes, pero también los posibles beneficios. No podemos simplemente invitar un objeto desconocido a la superficie, se opuso el general. Es una cuestión de seguridad nacional.
pero si realmente posee conocimientos que está dispuesto a compartir, replicó el profesor Klimov. Podría ser el mayor avance científico en la historia de la humanidad. La discusión continuó durante varias horas. Al final, se tomó una decisión de compromiso. Aceptaríamos la reunión, pero en condiciones estrictamente controladas, en un barco especialmente preparado y con todas las precauciones necesarias. El mensajero transmitió nuestra respuesta. El objeto aceptó las condiciones e informó que esperaría nuestra señal para ascender. Es una decisión histórica, dijo Margarita mientras regresábamos al hotel entrada la noche. El primer contacto con una inteligencia no terrestre. Si es que se trata realmente de una inteligencia no terrestre, observé, aún no podemos estar seguros. En cualquier caso, dijo Vitalina, es algo que supera todo lo que hemos experimentado hasta ahora, y estamos a las puertas de algo increíble. Miré el cielo nocturno, salpicado de estrellas. En algún lugar allá arriba, posiblemente, se encontraba el hogar de nuestro misterioso interlocutor. O quizás su verdadero origen estuviera mucho más cerca de lo que pensábamos. En cualquier caso, el mundo ya nunca sería el mismo. ¿Saben qué es lo más sorprendente?, dije en voz baja. Que nosotros fuimos a estudiar las fuentes hidrotermales de aguas profundas, unos ecosistemas únicos adaptados a condiciones extremas, y al final, nos hemos convertido en el objeto de estudio de una forma de vida adaptada a unas condiciones que ni siquiera podemos imaginar. Ironías del destino, sonrió Margarita. O quizás así tenía que ser. Tal vez todo nuestro viaje, toda la lucha por sobrevivir después del accidente del Nereida, fue el primer paso hacia algo mucho más grande. Pensé en aquellas horribles horas en el sumergible que se hundía, en nuestra desesperada lucha por sobrevivir. Entonces, luchábamos por nuestras vidas. Ahora, quizás, estábamos abriendo un nuevo capítulo en la vida de toda la humanidad. Pase lo que pase a partir de ahora, dije mirando a mis compañeros. Me alegro de que hayamos pasado por esto juntos. Asintieron, y continuamos caminando en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos sobre lo que nos esperaba mañana, el día en que la humanidad, posiblemente por primera vez, se encontraría cara a cara con un representante de otra inteligencia, llegada de las profundidades del cosmos, o de las profundidades de nuestro propio océano. El accidente del Nereida no fue el final, sino el principio. El principio de un camino que cambiará todas nuestras ideas sobre la vida, sobre la inteligencia, sobre nuestro lugar en el universo. Y yo estaba dispuesto a emprender ese camino, a pesar de todos los peligros e incógnitas que entrañaba.